les solicité su apoyo para la siguiente situación. Les mencionaba que cuando capture las calificaciones tanto parciales como definitivas, pues las tengo que capturar de acuerdo al listado que nos proporciona la Secretaría de Asuntos Escolares, y el listado de los grupos viene en orden de alfabético, ¿verdad? Iniciando por los apellidos, y entonces aquí ustedes se registraron por nombre, entonces va a ser un caos andar buscando el apellido. Por eso les solicité su apoyo de la manera más atenta para que cambiaran el formato de registro aquí en Classroom, que primero pusieran su apellido paterno o primer apellido, segundo apellido y nombres, por favor, y todo con mayúsculas y sin acentos, por favor. Entonces les reitero mi petición, sí, mi solicitud para evitarnos problemas, porque ya el curso pasado tuve algunas dificultades con una calificación, sí, y era la final, porque no encontraba por ningún lado a la chica y le puse NP, y de repente por ahí apareció la chica y pues primero no se registró con su apellido paterno y tampoco con su primer nombre, entonces por eso nunca la encontré, fue un caos. Entonces les pido de la manera más atenta que me apoyen cambiando su formato de registro, primer apellido, segundo apellido y finalmente nombres, y todo con mayúsculas y sin acentos, porque de lo contrario nos mueve la información, ¿no? Y esto me complica mucho a la hora de asentar las calificaciones. ¿Sí me apoyan, chicos, de esta manera? Porque, por ejemplo, vean, para que se den cuenta, en algunas clases yo también estoy como alumno para ver cómo se ve la información que le estoy subiendo, que estoy publicando, y vean, está primero Gustavo Eduardo, luego sigue Héctor Orea, perdón, y luego Hermán Muñoz, y luego Héctor Manuel. Vean, ¿por qué? Por el acento. Entonces, eso también nos mueve la información. Entonces, es con mayúsculas, por favor, con mayúsculas y sin acentos, iniciando con primer apellido. ¿Me apoyan, chicos, con esto, por favor? Con esta petición. Sí, profe, está bien. Sí, ahí les encargo, ¿no? Tiene que ser ya en esta semana, por favor, para que vayamos avanzando, ¿sí? Porque ya en aproximadamente 3 semanas entregamos calificaciones. Digo, y les estaré insistiendo, ¿no? Para evitar alguna equivocación a la hora de estar capturando las calificaciones. Bueno, ahora sí, continuamos. Era aquí mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, queda pendiente el dominio de la función. Ya tenemos la función. Ya tenemos la función. Y queda pendiente entonces el dominio de la función. Esto es padre por la siguiente razón, miren. Ya ahorita ya nos ganó un poquito el tiempo. La idea es que lo hubiéramos construido, ¿verdad? Que cada uno de ustedes cortara un cuadrado de 40 por 40, a lo mejor a escala, ¿verdad? No tanto de 40 por 40, cortaran las esquinas de un centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros, de 5, etcétera, e hicieran el doblez y construyeran su caja y me dijeran qué volumen tiene su caja. Ahorita estamos modelando la función. En la unidad 3, con derivadas, determinaremos cuáles son las dimensiones de la caja, o sea, la longitud del cuadrado que debemos suprimir en cada una de las esquinas para que la caja sea de máximo volumen. En la industria existe el departamento de embalaje y en este departamento pues, regularmente diseñan los contenedores de los productos que se van a expender, a vender, ¿verdad? Y para ello, pues hacen un análisis de cuáles son las dimensiones de la caja de máximo volumen, de las cajas de embalaje. Entonces les decía, ustedes pudieron haber a partir de un cuadrado, les digo, a lo mejor a escala, ¿no? No sé, por ejemplo, un cuaderno de cuadrícula chica, a lo mejor les alcanzaba 40 por 40, ¿no? O si no, pueden hacerlo a escala. Y recortar cuadrados, realizar los dobleces y construir su caja. Bueno, esto nos llevaría unos minutos, no mucho, pero pues ya nos ganó el tiempo para que lo vieran. Y esto
si ustedes evalúan la función, vamos a hacerlo para un caso en particular rápidamente, para 1 o 2, para que vean, ¿no? De qué se trata. ¿Dónde está? Aquí. Sabemos que esto mide 40 menos 2x. El modelo que se obtuvo entonces del volumen depende de x. Fue 40 menos 2x al cuadrado por x. ¿Sí o no? Y ya si lo desarrollan, pues les queda el modelo. Pueden dejarlo así o desarrollado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos recortado a cada lado 1 centímetro? Si a cada lado le recortamos 1 centímetro, habla Profe, no está compartiendo pantalla. voy. Permítanme un segundo. Sí, gracias. Permítanme. Ok. Entonces les decía que si suprimimos las esquinas y el cuadrado que recortaron fuera de 1 centímetro, esta longitud, ¿de qué dimensión quedaría? Pues si a 40 le quitamos 1 centímetro de cada lado, nos queda 38, ¿verdad? Y de este lado también nos queda 38. Y esta altura nos queda de 1. Entonces, X aquí valdría 1 y el volumen sería 38 por 38 por 1. ¿Cuánto sería 38 por 38 por 1? ¿Me ayudan, por favor? 1444. Inclusive ponemos la tablita aquí, la longitud que cortamos y el volumen. Si le cortamos 1, me dice que el volumen es de ¿cuánto? ¿1000 qué, perdón? 1444. 1444. Esto es lo que ustedes hubieran hecho. Hubieran recortado las esquinas, realizado los dobleces y calcular el volumen. Si le cortan un cuadrado de 5 por 5, ¿cuál es el volumen que les queda? Pues, si a 40 le quitas 5 de cada lado, te queda 40 menos 10, 30. 30 por 30 sería 900. Sí. ¿Sí? ¿900 o 9000? Sí, profe, 900. 900. Si le cortamos 10 cuadrados de 10, a 40 le quitamos 20, 20 menos 40 menos 20, queda 20, 20 por 20. Ah, pero aquí faltó, perdón. Para 5, ojo, atención. Perdón. Le quitamos 5 de cada lado, entonces a 40 le quitamos 10, ¿verdad? Quedan 30, 30 por 30, 900, pero faltó por la altura, que es 5. 900 por 5, ¿cuánto es? 4500. 4500. Son 4500. Y vean el volumen. ¿Cambia el volumen o no? Sí. Va cambiando el volumen. Para 10 quedaría 20 por 20, 400. Y 400 por 10 sería un volumen de 4000. Vean, va variando el volumen. Hablamos de variables. Si X varía, el volumen varía. Bueno, esto es si ustedes hubieran recortado las esquinas, si hubieran realizado los dobleces y calculado el volumen. Pero esto lo podemos hacer directamente aquí con el modelo. B de 1 sería 40 menos 2 por 1 al cuadrado y por 1. Y si ustedes realizan este cálculo, es 40 menos 2, sería 38. 38 al cuadrado es 1442 y por 1, 1442, que es el valor de la función. Si evalúan para 5, sería 40 menos 2 por 5, que sería 10 al cuadrado y por 5. Y esto nos da 4500. ¿Por qué? Porque 40 menos 2 por 5 sería 30, ¿no? 30 al cuadrado es 900 y 900 por 5 es 4500. Y así, entonces, ustedes pueden con este modelo calcular
para cualquier valor de X. Inclusive para, por ejemplo, si recortamos cuadrados de 3 medios, que es 1.5, ¿no? Y evaluarían la función para 3 medios, etcétera. Entonces, de esta manera, pues estaríamos utilizando el modelo para encontrar el volumen para cualquier cuadrado de longitud X, el que ustedes consideren. Ahora, dicho lo anterior, la pregunta es, ya tenemos el modelo, aquí está. Ese ya se modeló la función b de X, ¿verdad? Aquí está el modelo. Y lo pueden desarrollar como en el texto, como en el artículo, y ahí está como 4x cúbica menos 160x cuadrada menos 1600x. Entonces la pregunta es, vean, para la función área, que depende de x, pues el dominio, ¿verdad? El máximo dominio de definición, bueno, más bien el dominio natural son todos los números reales. Pero, ojo, aquí en este problema, en el contexto del problema, ¿podemos decir que X puede tomar cualquier número real? Primero, ¿puede tomar valores negativos? No. No. Tendrían que ser valores mayores que 0. ¿Y si son valores mayores que 0, hasta dónde? ¿Hasta el infinito? Sí. ¿Sí? Pero en el contexto del problema, ¿eh? No. No. No, ¿verdad? Porque la longitud de mi cuadrado mide solamente 40 por 40. Entonces, X, ¿cuánto mediría como máximo? ¿De 0 a qué? ¿Cuál sería el dominio? ¿Qué valores puede tomar X? ¿A 20? ¿De 0 a qué valor? ¿De 0 a qué, perdón? ¿A 20? De 0 a 20, ¿verdad? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto, porque para 0 cerrado, si X vale 0, pues no hay cuadrado, sigue siendo la lámina, ¿verdad? De cartón. Si X vale 20, pues cortamos cuadrados de 20 por 20 y se realiza el doblez y quedan las dos hojas juntas, no se forma la caja. Entonces, de 0 a 20 el dominio sería X pertenece al intervalo 0, lo escribimos mejor. Si nosotros escribimos el dominio de esta función, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí abajo. Nos dice que el dominio de la función sería X que pertenece al intervalo 0,20. Ese sería el dominio de la función. Entonces, en los problemas que van a resolver, nada más nos piden el modelo, la función que modela la situación. Bueno, les pido de favor que por ahí calculemos también el dominio, ¿no? De la función. Y luego viene el problema 4, ya nada más lo comento y ya nos vamos. El rango no, ¿verdad, profe? Si fuera posible, sí. Si fuera posible, también el rango, ¿no? Por favor. Pero si no, no se preocupen, justamente la derivada nos va a ayudar a determinar el rango con precisión. ¿Ok? Con la derivada vamos a determinar el rango con precisión. Porque ¿cuál sería el rango en este caso? Para la caja, pues sería la caja de máximo volumen, ¿verdad? Que es el punto más alto. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Con la derivada. Con la derivada vamos a determinar el punto más alto. Digo, si fuera una parábola, pues sí, ya sabemos calcular el vértice y ese es el punto más alto. Pero si graficamos 4x cúbica menos 160x cuadrada menos 1600, pues tiene este punto máximo y punto mínimo. Entonces, eso lo veremos ya con la derivada. En este problema, nos piden que expresemos el volumen de agua. Tenemos un cono, vean, un recipiente cónico, dice, expresa el volumen B, o bueno, V, de agua con función de altura H
en un instante cualquiera de un cono circular recto invertido de 4 centímetros de radio y 16 centímetros de altura. Entonces este cono mide 4 centímetros y 16 centímetros de altura. Más o menos son como los que utilizamos para beber agua, ¿no? Los conos de papel. Entonces, aquí está el cono, vean, ahí está la gráfica y nos indica más o menos cuál es el nivel del agua. El radio del cono es de 4 y su altura es 16. Y el nivel del agua mide, está a una altura H. Y el radio del agua lo representamos con la letra X porque no sabemos. Ok, nosotros sabemos que el volumen de un cono circular recto es de 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Vemos que el modelo del volumen, la función, el modelo, ¿verdad? La función modelo depende de dos variables que son R y H. Y nosotros queremos expresar el modelo en términos de una sola variable. Entonces aquí nos dicen que expresemos el volumen como función de la altura H del agua. ¿Sí? Expresa el volumen B de agua como función de la altura H en un instante cualquiera. Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal de este cono, de la situación que se está presentando, pues se forman la siguiente figura. Se visualizan dos triángulos. El triángulo, y lo bautizan, vean, le están poniendo nombres. OBC es la parte del cono y ODE es la parte del agua. ¿Verdad? El segmento BC mide 4, que es el radio del cono, y el segmento DE, que es el radio del agua, mide X, porque no lo conocemos. Al igual que el segmento OD mide H, que es la altura del agua. Y el segmento OB, ese sí mide 16. Entonces se forman dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño. ¿Y esos triángulos cómo son? Esos triángulos son semejantes. Son triángulos semejantes. Por ahí el curso pasado ya hablamos de criterios de semejanza y de congruencia. Entonces, el curso pasado, ¿verdad? Estos dos triángulos son semejantes y se pueden establecer la proporcionalidad, ¿verdad? Podemos establecer la proporcionalidad entre estos dos triángulos. Y entonces se establece que el lado OB, que es del triángulo grande, que lo conocemos, mide 16, es a el radio, ¿verdad? Al segmento BC, que es el radio del triángulo grande. Entonces es 16 es a 4, como ahora es para 16 el lado correspondiente es OD, que mide H, no sabemos. H es A, y el lado correspondiente a 4, ¿quién es? X. Entonces, como H es a X. Entonces, vean, 16 es a X para el triángulo grande, como H es a X. Y aquí es donde esta expresión nos va a permitir poner en relación X con H. Y entonces, el modelo nos lo están solicitando en términos de la altura H. Entonces, el radio lo tengo que, ¿verdad? El radio lo tengo que expresar en términos de H, para que solamente nos quede en términos de una variable. Ok, entonces si de ahí despejamos H, nos queda que H es igual a 4x, y X sería igual a H entre 4. Ahora, el volumen, como decíamos, es 1/3 de pi por radio al cuadrado, pero el radio que estamos utilizando es el que llamamos X, entonces ahí el radio es X, ¿verdad? Porque así lo llamamos, así lo bautizamos. Sería 1/3 de pi por X cuadrada por H, porque para el agua así lo llamamos el radio X. Bueno, sustituyendo nos queda que el volumen es 1/3 de pi por H entre 4 al cuadrado. Realizando la operación y simplificando nos queda 1/3 de pi por H cúbica entre 48. Ok, nos queda pi por H cúbica entre 48.
Y ese es el modelo. Ese es el modelo que nos determina el volumen del agua en función de la altura. Ese es el volumen del agua en función de la altura. Quiere decir que el volumen del agua depende de la altura. Para una altura de 1 centímetro, pues tendríamos pi entre 48, ¿verdad? Para una altura de 2 centímetros sería 2 al cubo es 8. 8 entre 48 sería 1/6, ¿verdad? 1/6 de pi y así pueden ir calculando el volumen. Ahora, la pregunta es, ¿quién sería el dominio de esta función? ¿Quién sería el dominio de esta función? ¿Qué valor puede alcanzar como máximo h? La variable independiente es h. ¿De qué valor a qué valor puede tomar? ¿Cuál sería el dominio? El dominio natural para esta expresión, para esta función, son todos los números reales, ¿verdad? Pero para el contexto del problema, ¿cuál sería el dominio? ¿Qué valor puede tomar h? ¿De qué valor a qué valor? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Pensé que los había perdido. Entonces, ¿quién sería el dominio de la función? ¿Qué valores puede tomar h? Pues vean cuánto mide la altura. ¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar el agua? 16, ¿verdad? Sí. Entonces, de 0 a 16, 16. el dominio de la función sería x que pertenece al intervalo, ¿verdad? X que pertenece al intervalo, ¿y sería cerrado o abierto? Abierto. Abierto. Cerrado, ¿no? Pues es cerrado, ¿no? Si h es 0, el volumen es 0. Si h es 16, pues nos da el volumen máximo, ¿no? O sea, el agua quedaría ahí al ras del límite del cono. Entonces podría ser cerrado. Entonces el dominio sería h que pertenece al intervalo cerrado 0,16. Y ese sería el dominio. Más o menos, entonces vean, hay que ir jalando todos los elementos de cursos previos que tenemos. Hay que ver el volumen de un cono circular recto. Hay que establecer que se forman dos triángulos semejantes. Hay que hablar de la semejanza de triángulos. Eso ya lo conocemos. Entonces, hay que jalar la información de semejanza de triángulos. Y finalmente sustituir. Y con esto, pues con este modelo ustedes pueden encontrar el volumen para cualquier altura. Habría que evaluar la función. Si evalúan para h igual a 1, para h igual a 2, para h igual a 3, ustedes van viendo cuál es el volumen del agua, ¿verdad? Entonces, los problemas pues son de este tipo. Viene el de expresar la hipotenusa de un triángulo con área de 25 centímetros cuadrados como función de su perímetro. Es jugar con la información que nosotros ya tenemos de cursos previos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Traten de resolver los ejercicios y de determinar el dominio. Además de modelar la situación, hay que encontrar el dominio. Permítanme un segundito para comentar lo siguiente. Es breve. Aquí en la guía de matemáticas viene definido con puntualmente qué es el dominio de una función en el contexto del problema y el dominio de la función cuando no estamos en el contexto del problema, ¿verdad? Entonces, para que quede claro, veámoslo rápidamente. Ahorita lo comentamos. Función, dominio, codominio, recorrido, variable independiente, variable dependiente, dominio de la función. Vean qué dice. El dominio de la función es el intervalo de variación de la variable independiente
el máximo dominio de definición de una función, ojo con eso, el máximo dominio de definición de una función es el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente y que dan como resultado valores reales para la variable dependiente. Este dominio es el de la función sin considerar la situación que está modelando. Ojo, entonces es el máximo dominio de definición. Ahí no se considera el contexto de la situación, ¿verdad? Ese es el máximo dominio de definición. Y entonces el otro, ¿cómo se va a llamar? El dominio natural de la función es el que se determina en el contexto de la situación que está modelando. Y es un subconjunto del dominio máximo de definición. Entonces, cuando estamos fuera del contexto de, bueno, cuando no hay un contexto, ¿verdad? Sino que es el modelo o la función, el dominio máximo de definición son todos los valores reales que puede tomar la variable independiente, como lo dice aquí, ¿verdad? Y que dan como resultado valores reales para la variable dependiente. Pero el dominio natural ya tiene que ver con el contexto del problema o la situación que se esté modelando. Entonces, ojo, una cosa es el dominio natural y otra cosa es el dominio de la función. Dominio de la función es el dominio, el máximo dominio de definición, y el dominio natural tiene que ver con el contexto de la situación que se esté modelando. ¿Más o menos? Ahí queda entonces también. Y no sé si hay alguna duda, chicos. Dejo de compartir. ¿Alguna duda? No, Y si profe. no, pues continúen trabajando. Ya se No, interrumpió. Bueno, entonces les agradezco su tiempo. Ahí les encargo, por favor, reitero que registren en Classroom su nombre, por apellido, primer apellido, segundo apellido, nombres, todo con mayúsculas y sin acentos, por favor. Estaré insistiendo, disculpen la molestia, chicos. Bueno, si no hay nada más que agregar, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Nada que agradecer. Gracias, profe. Hasta luego, que tenga buen día.